Listo. Entonces, estábamos aquí en esta parte de hablar de todo lo que es el proceso de construcción de conocimiento a partir de esos saberes, de esos conocimientos previos, de cómo poder hacer un proceso de interacción y lograr entonces esto que es tan importante, esa construcción de conocimiento, ¿no es cierto? Cuando tenemos este proceso, pues vamos a lograr realmente que exista un compromiso mayor, más grande del productor. También es necesario conocer aquí algunas características relevantes para el diseño de herramientas didácticas que se fundamentan en lo que hemos venido hablando en estos procesos de participación, para lograr ese aprendizaje significativo también en lo que es esa construcción de conocimiento, pero también en esa participación desde un proceso de investigación. ¿Ya? Para ello, un, un- un esquema donde podemos observar que debemos fundamentarnos en esos principios desde lo cognitivo, desde lo motivacional, lo afectivo y lo procedimental. En lo cognitivo es lo referente a ese conocimiento. Entonces, para nuestro caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso genera, entonces, un conocimiento. Cuando tenemos un buen proceso de enseñanza, de aprendizaje, vamos a lograr pues que se comprenda mejor esos contenidos. En lo motivacional es el proceso de sensibilización. Qué tan, de qué tan organizado nuestro proceso que pueda generar una sensibilización, que pueda generar la motivación de los participantes hacia esa temática. Lo afectivo, los lazos comunitarios, los lazos, ¿no es cierto?, que se pueden estrechar, pero también es poder lograr ese tejido social en la medida en que nosotros hacemos nuestro proceso con cariño, con entusiasmo, como mirábamos en esas técnicas de comunicación, que programemos bien, que le dediquemos tiempo a organizar bien nuestro trabajo, a organizar bien nuestra sesión de capacitación, pues vamos a ver reflejado ese interés y ese interés se va a ver reflejado en que nosotros respetamos a esa población participante, pero también que le estamos aportando todo el cariño para que la sesión sea lo más efectiva, ¿no es cierto? Y lo procedimental. En este caso, pues lo que buscamos es que ese paso a paso de nuestra planificación, de nuestra organización, de nuestra sesión de trabajo, facilite el aprendizaje desde un fundamento interesante que es el aprender haciendo, ¿no es cierto? Y lograr esa comprensión. Entonces, ya miramos que todo eso hay que tenerlo en cuenta para ya desarrollar nuestro trabajo. Para eso, entonces, nosotros teniendo en cuenta la importancia de todos estos aspectos, pues podemos diseñar nuestros propios materiales de trabajo que se convierten en herramientas didácticas. La herramienta es aquella que nos ayuda, nos facilita el trabajo. La herramienta no es todo. La herramienta por sí sola no es la que genera realmente ese aprendizaje. La herramienta es un apoyo, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, como herramienta para nosotros, la parte de uso de juegos didácticos, de materiales didácticos, son un apoyo, ¿ya? Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo de la investigación, acción participativa llevada para la construcción, para el diseño de un material didáctico. Entonces, como proceso de investigación para generar material didáctico, lo que nosotros desarrollamos aquí fue un análisis primero del contexto de vida con unas variables que se aplican a través de la técnica de una encuesta semiestructurada y esto nos va a permitir la identificación y análisis del contexto. Entonces, cómo es la composición familiar de los participantes, cuáles son los sistemas productivos más relevantes, cómo son esos manejos de esos sistemas productivos, pero también aspectos económicos importantes, sociales, la organización, ¿no es cierto?, de ellos, esos niveles de organización, y así como digamos, el acceso, la infraestructura que se tiene, con la que se cuenta para esos sistemas productivos, y también un aspecto bien importante que muchas veces no se toca, que es el punto eh, sobre el conocimiento
sobre los gustos y preferencias en relación a sus espacios o tiempos de esparcimiento. Entonces, ¿qué juegos son tradicionales en la región? ¿Cuáles son los juegos que más practican? ¿Qué actividades les gusta desarrollar en su tiempo libre? Todo eso nos lleva a ¿qué? A conocer, a identificar el contexto para nosotros analizar esas variables, analizar también cuáles son las temáticas que se necesitan para intervenir, para trabajar. Estamos hablando, por ejemplo, en sistemas productivos de café. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades de formación en café? Y de acuerdo a esas necesidades de formación de café, que es digamos, lo técnico, y en comparación con el contexto de vida, se va a fusionar eso, a integrar eso y a lograr el diseño de materiales didácticos que son un soporte, una herramienta de trabajo dentro de los talleres de capacitación. Entonces se hace una categorización de variables a través de un análisis de correspondencia múltiple con ese software estadístico, el SPAD, y esto nos van a dar unos grupos de estas variables que se analizaron. Y a partir de eso, entonces ya hacemos un análisis de los fundamentos conceptuales básicos a tratar, una síntesis de temáticas de la información técnica, o sea, la síntesis es un resumen, lo esencial de cada tema. Esto se hace pues con el apoyo de un equipo interdisciplinario. En este caso, pues ustedes deben sintetizar muy bien los contenidos que van a intervenir, que van a trabajar. Y se hace una integración de la información técnica con el contexto de vida para luego ya llegar a diseñar materiales, y esos materiales pues deben tener también un análisis en cuanto a diversidad de material, claridad de contenidos, calidad, ergonomía, pruebas de uso en campo, bueno, todo ese proceso. Entonces aquí miramos cómo ese análisis de la realidad permite ya el diseño y la construcción de una propuesta didáctica. ¿Cómo es ese análisis de la realidad? Usted observa en el campo, por ejemplo, ese es un tipo de vivienda típico en la zona esta es de la vereda La Marquesa, ¿ya? En La Marquesa tenemos estas viviendas, así es más o menos como la característica en este caso, un niño de la región. Entonces, esto se pasa a una imagen aquí, lo que vemos ilustrada, la ilustración de la realidad. A través de un diseño se hace, aquí miramos este personaje que corresponde a esto, esta casa a esto, entonces es la ilustración animada. ¿Cierto? Entonces es lo que se llama aquí una reconstrucción paisajística animada. Y esto son personajes que luego se tienen en cuenta y se abordan en los materiales didácticos. Entonces se hacen herramientas didácticas que pueden ser manuales o digitales para facilitar la apropiación social del conocimiento. ¿Por qué nos facilitan eso? Porque cuando los materiales que usted hace, la gente se ve identificado, ve su región, mire aquí, o la población que están con gorrita, que andan con botas, o sea, unas características, se sienten identificados. Al identificarse, sienten apropiación, ¿cierto? Apropiación por esa región. Entonces, eso genera motivación. Y esa motivación es lo que decíamos anteriormente, mueve fibras, mueve, ¿no? Entonces es lo afectivo, es lo emotivo. Y eso es lo que buscamos, que la gente se sienta como comprometida con su región, con su tierra, con su cultura, y que entonces el espacio de aprendizaje lo estimule todo esto a que sí puede hacer procesos que le pueden generar cambios, ¿ya? Entonces, en este caso, todos esos contenidos temáticos que nosotros tenemos, por ejemplo, el tema del cambio climático, que es un tema muy complejo a veces para tratarlo, todo el tema de riesgos, de amenazas, vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo explica usted esos contenidos que son muy densos? Entonces, tiene que pensar muy bien, sintetizar muy bien, ver ejemplos muy claros y contextualizados. Y esa es la síntesis de contenidos, ¿ya? Entonces, eso tiene un término, eso es lo que se llama, dentro del diseño de herramientas, lo que se llama la transposición didáctica, que es la conversión de un conocimiento disciplinario en uno enseñable de parte del experto a alguien que no es experto. Entonces, lograr la transposición didáctica es hacer que ese conocimiento, yo ya les explicaba en la clase pasada, yo decía, elevarlo a un nivel que sea de amplia comprensión.
por cualquier persona, o sea, que cualquiera lo pueda entender. Entonces, llevar ese conocimiento a algo que sea bien fácil de entender es, o amerita, digamos, de una síntesis, ¿no? De una síntesis, de un análisis, de determinar, bueno, qué es lo esencial, qué es lo más importante, cómo lo explico. Ese es un ejercicio que se debe hacer. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, hagamos una infografía y pongamos lo esencial de un tema tan grande, tan extenso, a eso ya demanda un trabajo, ¿no? Sintetice, a ver, resuma. Entonces, aquí se pueden apoyar mucho en los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales le permite que con palabras usted haga la conexión general de un tema, lo plasme a través de un mapa conceptual todo el tema y luego ya es desarrollarlo como con algunas frasecitas que permiten la conexión. Entonces, eso es bien importante. Tener esa capacidad de síntesis es fundamental. Hay unas rutas, entonces, del proceso de investigación para la construcción de herramientas didácticas. Esto fue algo que utilizamos nosotros. Nuestra ruta se comprende dos fases. Una primera fase, que es esa sensibilización, una motivación de los participantes para que puedan ser parte de todo ese proceso de construcción de materiales didácticos. Esa caracterización y ese análisis de contexto que ya les decía, es bueno centrarse en, bueno, ¿qué quiere la gente? ¿Qué busca realmente el productor? ¿Qué es lo que quiere el productor en su finca? ¿Sí? Conocer un poquito más el contexto, la dinámica de la región, o sea, involucrarse un poco más en ese medio de vida. Y a partir de ello, pues entonces nosotros podemos decir, bueno, si esto es lo que les interesa, pues direccionemos así todo ese proceso de capacitación. Entonces hacemos ya la ilustración de la realidad. Esto es más de los diseñadores que nos apoyan en el proceso. Y a partir de eso, entonces ya empezamos a hacer más estrechamente un diálogo de saberes, de conocimientos, de decir, bueno, que lo que estábamos diciendo, conociendo ya un poco más la región, la zona, el contexto y la población, pues empezar a estrechar esos lazos de confianza y a partir de eso tener ese diálogo de saberes que esta confianza, este estado aquí de conocimiento, que es como esa fase 1, esa fase inicial, nos va a permitir ya luego decir, bueno, ¿cuáles son los temas esenciales? Bueno, la gente ya puede decir, no, realmente nosotros necesitamos aprender más del manejo de las plagas, ¿no es cierto? Que esto nos está afectando mucho aquí en la región. Entonces, ¿cómo eso, nosotros esas temáticas? Aquí vienen los expertos, los técnicos, los que conocen del tema y dicen, bueno, el manejo de las plagas, pero ¿de qué plagas, no es cierto? Y en el cultivo, entonces veamos qué plagas son las que están afectando, entonces cómo poder explicar el ciclo de la plaga, tal vez para que miren en qué estado, en qué momento es mejor hacer un control, un manejo. Entonces todo eso del conocimiento del tema a través de esa persona, de ese panel de expertos, se logra sintetizar en unas temáticas. Entonces hablamos de temas priorizados. Ya decíamos, hay mucha información, uno debe tratar de hacer síntesis, o sea, temas priorizados. Y estos temas priorizados son los que se plasman ya en los módulos de capacitación, en los juegos. ¿Sí? Puntualmente en los juegos. Y se hace el diseño preliminar de ese material didáctico, que ese primero se hace el diseño preliminar es hacerlo en bond, en papel, en alguna cartulina, digamos que para poder aplicarlo y hacer unas pruebas de funcionamiento. Y ahí miramos si hay que hacer ajustes, se hacen los ajustes respectivos y ya se hace el material final. Esta es una segunda fase que ya es como toda esa fase que viene a ser la construcción como tal, de unir esos conocimientos con todo ese contexto de vida, plasmarlo en unos juegos, hacer unos juegos, digamos, borrador, aplicarlos, mirarle fallas, ajustarlo y luego ya hacer el material definitivo. ¿Ya? Esa es una ruta para ese material. Esas pruebas que dice aquí, aplicación y esos ajustes se hacen con unas pruebas de validación que se llaman pruebas alfa y pruebas beta, que son unos formularios con unas preguntas de forma y de fondo, dependiendo de los contenidos. Y esas pruebas nos van a dar entonces la validación del material. Y miramos un ejemplo. Está la aplicación de la metodología para el tema de seguridad alimentaria.
Entonces el diseño de los personajes, lo que hablábamos, la identidad del proyecto, en este caso pues es una familia tomada como una familia típica en una zona altoandina. Ya ven la vestimenta, que tienen botas, ¿no es cierto?, ruanas, bueno, sacos, abrigados, entonces porque es de la zona altoandina. Entonces, estos son los personajes, los que le van a dar la identidad. Y de esa manera, entonces, se construyó este kit didáctico de seguridad alimentaria con todos esos pasos anteriores que ya vimos, 5 juegos diseñados para la capacitación en distintas temáticas impartidas mediante talleres dirigido a la población rural. Entonces aquí tenemos un módulo, cada módulo de capacitación, aquí están los 5, cada módulo es un tema y ese tema se trabaja en un taller. Y el taller es una jornada, por lo general, de 4 horas, una jornada en la mañana o una jornada completa en la tarde, dependiendo de eso. Y en esa jornada completa, este material hace parte de una de las actividades del taller, no es todo, pero es un material diseñado especialmente para ese tema, para una jornada, que nos va a permitir entonces afianzar unos contenidos, ¿sí? Aquí en este ejemplo podemos ver, y ese es el primer módulo de capacitación que se llama rol familiar. En este caso, como el tema de seguridad alimentaria, entonces es mirar que cada personaje de los que están aquí tiene un rol en la producción. Entonces, ¿cuál es el rol del padre, del abuelo, de la niña, del joven, de la mamá en la producción de una huerta? ¿Ya? Entonces se distribuye a los participantes en los 5 grupos, a cada grupo se le da unas fichas de un rompecabezas y cuando lo arman en grupo arman un personaje. Le arman al joven, a la niña, al abuelo, al papá, a la mamá. Y de cada personaje que arman sacan unas características. Entonces, en la producción de una huerta, ¿qué hace el papá? Entonces, las características son que él prepara el terreno, él hace las siembras, ¿no es cierto? Él, por decir algo, hace un control de plagas, control de enfermedades, abona. Bueno, entonces son características y cada grupo hace sus características. Cada grupo socializa las características y en la medida en que va socializando, lleva su rompecabezas y se va uniendo el uno con el otro, con el otro. Al final queda todo esta imagen grande, armada, y entonces todo el mundo socializó los roles y se hace, pues, dentro de esa puesta en común, se resaltan algunas características, se agregan otras, de pronto algunas no se eliminan porque no son como propias de ese personaje dentro de esa función. Entonces, entre todos lo que se hace, miren, es una construcción de conocimiento. A eso es lo que llamamos construcción de conocimiento, donde usted como facilitador no va con la información y les dice, bueno, en la producción de la finca, esto tiene que hacer el padre, esto tiene que ser la madre, esto podría ser el abuelo, esto pueden hacer los hijos, estas son las funciones, estas son las labores que deben desempeñar. No, totalmente al contrario. Nace de la comunidad, nace de los participantes lo que ellos consideran que se debe realizar. Y entre todos en conjunto, pues las van depurando, van aclarando, van complementando. Y usted, lógicamente, como técnico, va dando también sus aportes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la construcción de conocimiento. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia? ¿Qué les parece? ¿Nos queda más claro lo que es ese proceso de construcción de conocimiento? Porque cuando uno ve ese esquema, que estábamos mirando esa campana y donde decimos la construcción de ese conocimiento, tal vez le queda la duda y pregunta, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cómo lo aplico yo ya en la realidad, en mi práctica como ingeniero? ¿Cierto? Aquí lo vemos. Miren, ¿sí? ¿Qué tal les parece? Este es un solo juego y se llama rol familiar. Tiene un color. ¿Por qué será ese color? Cada maletincito un color diferente. ¿Qué creen? ¿Para que sea más bonito? Bueno, el color
distinto. Cada uno tiene un color diferente porque hay una teoría del color y una teoría también de relacionar algún conocimiento. También se puede relacionar con figuras, con colores. ¿Para qué? Para fortalecer, ¿no es cierto? Cuando se relaciona con algo, a veces se facilita el aprendizaje. Entonces, aquí en este caso, el color de este morral, que es todo vistoso, naranja, cuando usted llega al taller y llega con eso, la gente lo ve, lo identifica con eso y le genera como cierta curiosidad. Y cuando ve que usted saca de eso un rompecabezas y que con ese material se trabajó en la sesión, se acuerda de este color. En la siguiente sesión que usted vaya dentro de 15 días, un mes, y les haga acuerdo de qué fue lo que trabajaron la sesión pasada, la gente se va a acordar de este color. Y le dicen, ah, sí, en ese morral naranja que usted trajo, seguro relacionan esto con el tema y se van a acordar. Y se van a acordar de eso. Entonces, mire qué tan importante es que usted piense muy bien en todo y se apoye en esto que estamos diciendo, en la comunicación, en qué debemos tener en cuenta la comunicación para elaborar nuestros materiales, para que nuestra capacitación sea más efectiva. Entonces, la gente relaciona esto con esto. Y ya estos personajes los va a ver en todo el proceso. Y esos personajes son como muy parecidos, son animados, pero son como de la región. Entonces, se genera más apropiación. La gente se siente más segura, se siente más ligada, entonces se siente más comprometida con el proceso. Y eso da identidad, ¿sí? La identidad es importantísima. Y aquí es cuando decimos, bueno, nuestros procesos deben respetar la cultura, nuestros procesos de formación, de capacitación deben respetar la cultura y la tradición. ¿Y eso cómo se hace? Mire, aquí lo estamos logrando, ¿sí? Lo estamos logrando con esto. Entonces, cuando usted logra desarrollar este proceso y un material que va a utilizarlo en medio de un taller con todo, bueno, las cosas como que se vuelven más divertidas, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama un espacio de aprendizaje. Y aquí vemos el diálogo de saberes. Miren en este ejemplo, este es otro material que se llama mercado familiar. Mercado familiar, también, mira, aquí tiene otro color. Mercado familiar es una lona gigante que es como un granero, que tiene productos de la huerta, tiene carbohidratos, tiene grasas, tiene azúcares, tiene proteínas, están divididos por grupos, ¿no es cierto? Los grupos alimenticios. Y cada uno de estos productos que se ve en la lona gigante, que es como el listo de productos que hay, tiene unas fichas pequeñitas, que también son estos productos, que dice la cantidad en kilos, en libras y el precio. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos 20 participantes, los vamos a dividir 10 y 10, dos grupos. A un grupo se le da, aquí están billetes, mire, los billetes tienen también los personajes y estos billetes también se llaman nutripesos, ¿sí? Nutripesos, por ejemplo. Entonces, mire, todo lo vamos relacionando, nada queda por fuera, todo se relaciona con el proyecto, con el tema, con la región. Entonces, esto está construido especialmente para seguridad alimentaria, para una región específica altandina. Entonces, todo se relaciona. Hasta el billete dice nutripesos, porque estamos hablando de seguridad alimentaria, donde la nutrición, la alimentación es importante. Entonces, todo está pensado así. ¿Ya? Se divide a los dos grupos. Un grupo se le llama una familia, diga, póngale el nombre de esa familia. Familia Rosero Timaná, listo. Y la otra familia es la familia Burbano, listo. Entonces, si aquí hay 10 personas, distribuyense. ¿Quién es el papá, la mamá, los hijos, el abuelo, la esposa del hijo, el hijo del hijo? Bueno, se arman sus personajes, su familia, cada otra familia. Y a cada familia se le da una misma cantidad de dinero para que representen y hagan el ejercicio como si se fueran a mercar, el domingo de mercado. Entonces se le da una cantidad de dinero, uno ya explora en la zona que más o menos cada cuánto hacen mercado, acá hacen mercado los sábados, o los domingos, listo, y cada cuánto por lo general sale la gente a hacer mercado, no, cada 8, cada 15, bueno, entonces dependiendo de eso se determina
Si ustedes acá que salen cada 15, sí, sí, cada 15. Entonces, bueno, hagamos de cuenta que ustedes van a salir a los 15 días a hacer su mercado, que llevan 30.000 o 40.000 pesos, dependiendo. Entonces, familia Timaná, 40.000, familia Burbano, 40.000, se les entrega los billetes y se les dice, hagan una listica de lo que van a comprar, que van a mercar para alimentar a su familia en 15 días, ¿sí? Pero, aquí viene el pero la familia Timaná no tiene huerta, solo tiene monocultivo de café, de papa, por ejemplo. Listo. Y la familia Burbano tiene huerta. Cultiva también papa, pero tiene huerta. Y en la huerta tiene esto, y se le pasa una imagen con una huerta, con los productos que tiene en la huerta. ¿Sí? Entonces cada uno hace, de los dos grupos, hace su listado de lo que va a comprar. Entonces la familia que no tiene huerta, lógicamente tiene que comprar todos estos productos que están aquí en verde, o pues los que necesita para preparar su alimentación de 15 días, y la otra familia pues no va a tener que comprar esto. ¿Ya? Entonces, cuando van, un delegado de la familia se acerca al tendero, uno de los participantes hace de tendero y le dice, entonces, vea, yo quiero que me venda un atado de cebolla. ¿Cuánto vale? Aquí está el precio. Entonces, le pasa el billete, por ejemplo, 2.000 pesos, y él le pasa una fichita de estas pequeñitas. Le pasa una fichita que representa, aquí dice cebolla, el precio y todo. Y así sucesivamente. Entonces le dice, deme panela, deme pollo, deme queso, deme aceite, deme manteca, deme arroz, todo eso va a ir completando. Al final, que ya el grupo 1 compró, el grupo 2 compró, y en medio de lo que va comprando, la gente dice, no, pero eso está muy poquito, eso que te dieron es muy poquito. Pida que le den la ñapa, que le aumente, que le rebaje, que porque va a llevar dos, le aumenten otro. Entonces la gente se ríe, la gente empieza a chistear, empieza a renegar. Entonces toda esa dinámica hace que la gente se distraiga, se divierta. Al final, cuando ya termina, ya terminó la familia 1, la familia Timana, la familia Burbano, se compara. A ver, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué compraron? No, nos faltó plata, había de poquitas cosas que compramos, no nos va a alcanzar para los 15 días, para tanta gente. La familia de acá dice, pues nosotros sí nos alcanzó, además de eso compramos esto, además nos sobró plata de pronto, ¿no? Entonces, al comparar, le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Entonces, no, pues que como ellos tenían la huerta, no tuvieron que comprar esto y esto. Entonces, usted hace de facilitador porque hace preguntas, ¿no es cierto? Y les va diciendo, pero ¿por qué pasó esto? Entonces, ¿qué mensaje les deja esta actividad? Entonces la misma gente dice, no, pues que la huerta es muy buena porque nos va a ayudar en la economía familiar, la huerta nos va a ayudar a ahorrar, la huerta nos va a ayudar a evitar comprar esto, con eso vamos a ahorrar en esto y vamos a invertir más bien en esto. Entonces la misma gente saca las conclusiones. ¿Sí? Y usted va facilitando con algunas preguntas y va aclarando, ¿no es cierto? Y va aportando. Eso es construcción del conocimiento. En ningún momento usted llegó a vaciar información diciendo la economía familiar es importante porque usted genera ahorro. Si usted invierte en esto, va a... No, eso no llegó a decir. Usted en ningún momento llegó a imponer, a vaciar información. Usted generó un espacio donde la gente, desde sus conocimientos, va determinando las conclusiones, va deduciendo, va aportando. Y a partir de eso usted va aportando también y van construyendo. ¿Sí es más claro, jóvenes? ¿Qué les parece? ¿Entendemos ese fundamento de la construcción de conocimiento? Jóvenes. Sí, profe, pues es muy interesante pues saber de todo esto que se puede hacer con las comunidades. Imagínese usted en una sesión de trabajo así. ¿Usted qué prefiere? ¿Poder hacer esta actividad, por ejemplo, del mercado y aprender de economía familiar desde este mercado a que le vayan a dictar toda la charla del mercado? ¿Ah? ¿Qué prefiere, Luisa?
El juego, profe. Ahí se aprende por las dos partes. Exacto, ¿sí? Entonces se da cuenta que la gente ahí se divierte, ¿no es cierto? O sea, es un espacio diferente. Y cuando usted les dice en un salón, por ejemplo, bueno, va explicando un tema, ¿qué opina doña Carmen? ¿Qué opina don José? Entonces la participación es más limitada. Existe cierta barrera que impide que la gente se exprese muy libremente. A veces la gente no participa, no le gusta, no se siente bien. Pero aquí en este espacio, como se genera un espacio de recreación, de dinámica, de motivación, ¿no es cierto? Entonces la gente se expresa libremente porque está inmersa en un juego. Entonces al meterse en este juego es como trasladarse a una dimensión donde su participación es agradable, ¿sí? Entonces se rompe esa barrera que tal vez en un salón, al estar escuchando nada más, genera cierta resistencia, ¿sí? Entonces, ojalá tengamos el espacio de reunirnos y llevar estos materiales y que ustedes mismos lo puedan utilizar y aplicar y se den cuenta como una experiencia mucho más vivencial cómo es este material y cómo de verdad al aplicarlo uno logra un mayor conocimiento. Entonces todo este es el kit, asimismo tenemos acá la lotería de la huerta que es la planificación. Entonces aquí por ejemplo en la lotería ya varios tableros son lonas grandes como un pliego de cartulina para cada grupo, pero en lona, ¿por qué? Por resistencia, porque usted sabe que en el campo a veces a uno le toca en un patio, en un potrero, ¿no es cierto? No tiene a veces muy buenas, pues, logística, entonces hay que adaptarse a las condiciones. Entonces nos adaptamos a lo que haya y se coloca esto en el piso, en el cemento, en la tierra, en el potrero, no hay problema porque como es lona es resistente. Y tiene unas fichas y cada ficha nos dan los tips de la producción. Entonces, por ejemplo, dice a qué distancia de siembra tengo que cultivar, por decir algo, el pepino, el tomate, la cebolla, ¿no es cierto? Que si es por semilla o que si es por esqueje, que cuáles son las principales plagas o enfermedades que atacan este cultivo, cuáles son las bondades de esta especie en la parte nutricional. O sea, tiene muchos tips. Entonces, cada lotería de estas nos va a permitir con cada imagen profundizar en algunos detalles de los cultivos, que es la planificación, que lógicamente luego lo vemos ya en la planificación de la huerta con cada familia, pero aquí está la información general de eso, ¿sí? Entonces, que es muy diferente porque la gente cuando le sale una ficha, cada persona habla de la especie y habla por lo que sabe, por lo que conoce. Y si no conoce, alguien le ayuda y del grupo. Y si ninguno conoce del tema, pues ya el facilitador con la ficha, con los tips que tiene, lo va aclarando y lo va explicando. Entonces es proceso de construcción de conocimiento que parte de esos conocimientos que decíamos previos, ¿no es cierto? En este otro también observamos, se llama el sapo alimenticio, es otro juego, pero que nos va a hablar sobre los grupos alimenticios. Entonces, en mayores cantidades que debemos consumir. Entonces, ¿no es cierto? Que nosotros debemos concebir. Si usted le va a hablar de la pirámide de la alimentación y de que debemos consumir mayores cantidades de proteínas, de carbohidratos, de frutas, de verduras, bueno, todo eso, menos cantidad ya de grasas, menos cantidad de dulces. Si usted le va a explicar todo eso, pues muchas veces se confunde y no es muy claro. Entonces aquí lo que hacemos en este juego, por ejemplo, es dividir a los participantes en unos grupos y los grupos también les colocan su nombre al grupo y al grupo es como un juego de sapo, al que mayor puntaje haga. Entonces la gente se emociona aquí a lanzar para obtener puntaje. Lo que no saben es que cuando entre más puntaje tengan, mayor cantidad de fichas, de estas fichas que observan ustedes aquí, van a obtener. Mayor cantidad de fichas es mayor trabajo porque van a tener que ubicarlas luego en qué grupo corresponden. Si esas fichas, por ejemplo, le salió panela,
¿Panela dónde va? ¿No es cierto? Acá en los dulces, ¿sí? El azúcar. Entonces va en este caso eran vagones, ahora lo hemos cambiado por unas canastas. Bueno, pero entonces aquí es en qué grupo, lo importante es en qué grupo va, ¿sí? Entonces, si le salió atún, el atún o el pollo, entonces ¿en qué grupo va? En las proteínas. Le salió las alberjas, ¿no es cierto? También van en las proteínas. Entonces es donde lo tiene que ubicar. Entonces aquí es el reto. Ya una vez terminé esto, quedaron unos con 20 fichas, otros quedaron con 15 fichas. Entonces cada grupo tiene que ubicar bien esto. Y en la medida en que van ubicando aquí, se va aclarando, se va diciendo, ¿por qué lo ubica aquí? Porque es eso, ah, sí, está bien o no, porque esto, entonces se va aclarando y la gente entonces a través de esto va aprendiendo cuáles son los grupos, que es muy diferente a que usted llegue a hablar solamente de ese tema. Entonces juega y aprende. Y este último de acá, mire, también tiene un color diferente, este otro también tiene color diferente, ya es el concéntrese en su salud, que son medidas de prevención para la promoción de la salud. Es un concéntrese de fichas similares, pero cada ficha tiene también una recomendación para la promoción de la salud, que todo esto en conjunto hace parte de las temáticas importantes dentro de lo que es la seguridad alimentaria. Uno puede tener más módulos, más juegos, o sea, usted planifica, usted determina de acuerdo al tiempo, a los recursos, cuál es el objetivo de su proyecto, qué cantidad de módulos de capacitación necesita, qué cantidad entonces de juegos necesita y su estructuración. ¿Ya? Estos módulos entonces ya miren, cada uno con sus colores diferentes. ¿Ya? Este es aquí vemos la aplicación, miren. Aquí está un rompecabezas, aquí la gente participando. Aquí miramos, bueno, este es otro material. Este es un material sobre valores, donde hay una catapulta, aquí este señor lanza aquí en la catapulta una pelotica de ping-pong, esa pelotica de ping-pong él tiene que agarrarla, y ya que la agarra, aquí cada pelotica tiene una palabra, que es un valor, entonces la responsabilidad, entonces tiene que hablar de la responsabilidad desde su familia, en su proceso de producción y en su comunidad. Entonces, usted no llega a hablar de los valores. Imagínese que alguien le llegue a hablar acá de los valores, ¿sí? Acá la gente relaciona eso con su vida cotidiana y con su actividad dentro de su sistema de producción. Esa es construcción de conocimiento. Entonces la gente sí dice, también nosotros somos responsables porque cuando no afectamos al vecino en esto, cuando cuidamos los linderos en esto, cuando cogemos el agua y respetamos el agua de los de la parte alta para que les llegue a la parte baja y bueno, y se habla todo en relación a este tema. Entonces, mire que la gente va aportando, la gente reconoce, sabe y realmente nos enseña muchas cosas. Ese es el conocimiento previo, ese es el conocimiento empírico que lo valoramos, lo respetamos y lo aprovechamos también para relacionarlo con otro conocimiento y hacer ese proceso de construcción. ¿Sí? Entonces, el espacio de aprendizaje aquí es totalmente diferente. Y miren, siempre estamos en unas sesiones de poder hacer un trabajo a un mismo nivel, a un mismo nivel, a un mismo nivel, a un mismo nivel. Importantísimo eso, ¿ya? Esto, por ejemplo, esta es una olla comunitaria. Cuando estamos hablando, ¿se acuerdan que decíamos la coherencia tan importante? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un tema de seguridad alimentaria, ¿cómo es que la gente hace talleres de seguridad alimentaria, que es alimentarse bien, adecuadamente, hacer sistemas de productivos realmente que contribuyan no solamente a una buena alimentación, sino también amigables con el ambiente? Áreas de producción pequeñas perfectamente pueden ser áreas de producción orgánicas. Pero ¿cómo es que nosotros en esto llevamos a un taller un refresco en una bolsa y les damos un tampico y les damos unas papas
o unos chitos como refrigerio. No, eso no tiene presentación y se dan esos procesos. Entonces dice uno, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? Mire, es un ejemplo sencillo, claro. Entonces, no, si usted está hablando de eso, pues haga, busque, por eso es que usted debe ser creativo, debe ser innovador, debe pensar bien su proceso, debe pensar en la gente y en lo que quiere lograr y lo que usted va a contribuir realmente. Entonces, miren, se puede hacer una olla comunitaria amerita planificación, claro que sí. ¿Quién va a preparar los alimentos? ¿Con qué insumos se va a preparar? Muchas veces en los proyectos no se cuenta con mucho dinero para los refrigerios. Entonces, por eso es que dan unos refrigerios como los que estamos mencionando. Entonces, pero usted puede hacer otra cosa. En lugar de comprar esas cosas que no sirven para nada en la alimentación, compre lo esencial nada más. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros llevábamos, por ejemplo, la carne, el pollo, o llevábamos lo que se necesitaba para hacer que se debe traer, digamos, de afuera, que tiene tal vez un mayor costo, pero el resto de elementos se pueden conseguir en la zona. Entonces, si hacíamos un sancocho para todo el mundo, nosotros llevábamos los pollos para hacer el sancocho y ellos que ponían el plátano que en la región se encontraba fácilmente. ¿Sí? O llevábamos la carne para un asado y ellos que ponían las papas, porque en la zona se puede llevar papas, porque ahí se puede llevar repollo, llevaban zanahoria, rábano y se podía hacer una muy buena ensalada, un buen ají y se hacía, ¿no es cierto?, un buen jugo de zanahoria con remolacha y nos quedaba para todos un buen almuerzo sana, nutritivo y todos felices y contentos. Entonces se pueden hacer cosas diferentes. Cada uno aporta. Cuando la gente aporta, por ejemplo, aquí en una vía comunitaria, algo que le es fácil aportar, porque si usted vive en una zona donde cultiva cebolla, papa y tienen, eso es algo que tienen como a la mano y permanentemente tienen estos productos, pues es más fácil, ¿no es cierto? Es fácil que lo puedan compartir con todos. Entonces, ese poderlo compartir hace que cada persona que lleva algo para esa olla se sienta parte de él. O sea, se sintió que aportó. O sea, yo estoy aportando a esa olla comunitaria. Entonces, yo no soy aquí como un externo. Yo estoy contribuyendo a mi proceso, aportando con lo que puedo llevar. Entonces, se siente parte de. Entonces, esto es un espacio de integración, ¿ya? Y se divide en funciones. Nosotros hacíamos eso, nos dividíamos de funciones. Decíamos, la primera media hora era dejar parando ollas, dejar organizando, pelando, organizando, montando todo, y nos íbamos a hacer una actividad. Terminamos la actividad, volvíamos a mirar y estar pendientes de esto, y seguíamos en otra actividad. Entonces, es planificar muy bien el tiempo, planificar muy bien las actividades o en caso de que no se puede estar pendiente, pues se mira qué personas pueden ayudar en la preparación y en otros, pues los que van a participar en las actividades. Entonces, planificar muy bien esto. Miren, en seguridad alimentaria, un tema importantísimo también es la culinaria. Toda esa parte de la culinaria, de aprovechar los alimentos que se producen en la huerta pero con preparaciones que muchas veces se desconocen, que son fáciles, prácticas, pero que tienen un alto valor nutritivo. Entonces, en una zona que trabajamos no, no se conocía la sidra, la papa sidra. Mejor dicho, la conocían, pero para unas cosas nada más. ¿Conocen la sidra? La sidrayota. ¿Quién conoce la papa sidra? Sí, profe. ¿Para qué la utilizan, Dubán? Profe, pues sinceramente acá en mi región lo utilizan pues para comida de cerdos. Exactamente. Ujú, para eso, ¿no es cierto? Pero se hace un dulce de sidra delicioso, riquísimo, y se hace una crema de sidra muy buena. Nosotros tampoco conocíamos eso, entonces cuando hicimos los talleres, la persona que nos dio los talleres de culinaria nos enseñó a hacer dulce de sidra y crema de sidra.
muy buena y todo el alimento que representa eso. Entonces miren que ese aprendizaje tan importante y cosas muy sencillas de hacer, realmente muy sencillo. Entonces la gente mira que hay productos que están a su alcance, que se desconocen cómo preparar, pero que si se les enseña, se les orienta, pues puede ser también una alternativa para mejorar la alimentación. ¿Ya? Entonces, ¿quién conoce el chachafruto, por ejemplo? O el poroto se llama también. Chachafruto, poroto, balú. ¿Nadie? Es como un frijol grande. Profe, yo sí lo he visto. ¿Sí, Erika? ¿Dónde? Sí, eh, donde mi prima, ella tiene un palo de eso y sabe hacer como guisos, algo así, pero a mí la verdad no me gusta. Ujú. Si usted lo cocina, es como una haba, ¿no es cierto? Es un frijol grandote, pero al cocinarlo es como una haba con ají. Usted se puede comer ese, es un alto contenido de proteína y se llama el fruto de la longevidad. Con este fruto usted puede vivir muchos años, pero bien vividos, porque es un fruto que da muy buena proteína. Y mire, se desconoce de este y muchas veces los árboles están ahí, no se aprovechan, pero es un producto de alto contenido de proteína. Búsquenlo, poroto, balú, chachafruto, que perfectamente usted lo puede utilizar en medio del cultivo de café. Tiene una flor preciosa que sirve también para, ¿no es cierto?, las abejas. Entonces, miren que todo esto se puede aprender y que la gente nos enseña muchas veces en la región. Entonces, con esto se hace, eso es lo que se llama el diálogo de saberes. ¿Quién conoce el yacón? ¿No? ¿No han probado el yacón? Jóvenes. Va a tocar llevarlos a Mi probar yacón. parte no, profe. ¿No? Bueno, el yacón también es, la planta es como parecida al botón de oro. Si conocen el botón de oro, tampoco. A Sí, ver, profe, sí. toca llevarlos más a campo, ¿no? Entonces, usted saca la planta y sale como una raíz, esos son como unas arracachas grandes, ¿sí? Y ese producto, entonces usted le quita la cascarita y ya lo puede consumir. También se llama la manzana de tierra, buscaránlo por internet, el yacón o manzana de tierra. Es muy, muy jugoso. Y usted solamente es quitarle la cascarita y comerlo. Entonces se puede consumir en ensaladas, se pueden consumir solo como fruta fresca, ¿sí? Si le echan naranjita o limón, queda muy rico porque también se oxida muy rápidamente. Usted lo parte y al rato lo deja ahí y se vuelve negro. Entonces tiene que, si quiere echarle un poquito de naranja o de limón, muy rico. Pero lo importante de esto es que nivela el azúcar en la sangre, entonces para los diabéticos es muy bueno, para que lo tengan en cuenta, el yacón. Y se da muy bien. Nosotros tuvimos un sistema agroforestal de laurel de cera con yacón en Botana. Si logramos subir ahora a Botana en una de estas prácticas que tengamos, yo les indicaría en la parcela, hay algunas todavía plantas dentro de este sistema. Lo bueno del yacón es que cuando usted lo cosecha, ¿cómo se propaga la yuca? A ver, ¿quién es el de la zona por allá? Si usted cosecha la yuca y luego la semilla, ¿qué hace? Profe, se utiliza una estaquita de la misma planta. Ujú. Del yacón quedan ahí también, cuando usted sale, queda ahí como también los rizomas de esta planta y usted los va sacando, quedan ahí, los va sacando y de una planta puede propagar muchas más. Entonces cosecha una, pero le queda semilla para seguir propagando. Es muy bueno. Ojalá lo exploren, lo conozcan y miren esas bondades. Miren que hay alternativas también para nuestra región.
Muchas veces solo nos limitamos a unos cultivos, pero hay otros cultivos que se pueden también complementar y que podemos explorar el mercado porque tienen un alto valor comercial. Usted vaya a cualquier, dése a la tarea de cuando esté en Pasto, vaya a un supermercado y mire el yacón. Lo venden en las bandejitas, 2 o 3 eh, yacones, cuesta alrededor de 6.000, 7.000 pesos. Y una mata le da cantidad de kilos. ¿Sí? Entonces, son opciones. Tiene un amplio rango de adaptación. Por ejemplo, el yacón en botana se da, pero es un yacón que se demora mucho tiempo en salir, se demora alrededor de 8 meses para producir. En cambio, en clima un poquito más cafetero, por ejemplo, en Sandoná, sale a los 5 meses, 6 meses por mucho. Y el valor, digamos que la cantidad de azúcar y hasta el color cambia. En botana, el yacón que sacamos allá era más blanco, menos dulce, y en Sandoná es un color como un poquito más amarillo y mucho más dulce. ¿Sí? Entonces es una especie que también la pueden explorar, conocer y aprender de esta. Entonces esto aprende uno allá en la región. Por ejemplo, nosotros aprendimos de la sidra allá en la región. Y ellos decían, no, aquí lo que hay es sidra para los marranos, nada más. Y entonces empezamos a averiguar y ya la, la persona experta en culinaria dijo, no, esto es un alimento, tiene estas vitaminas, estas proteínas, estas vitaminas, minerales. Les explicó, la preparó, enseñó, hizo probar, entonces ya las cosas son diferentes. Esa es la coherencia que decíamos, ¿no es cierto? En la comunicación, en el trabajo, en las actividades que desarrollamos. Aquí miramos otro ejemplo. Este es un ejemplo de aplicación de la metodología para el tema de agroforestería, donde para trabajar agroforestería también muchas veces hay resistencia. ¿Por qué? Porque incluir árboles en medio de cultivos, en medio de pasturas, la gente dice que le quita mucho espacio. ¿Ya? Pero cuando conocen realmente la importancia de esa interacción del árbol con el cultivo, con el pasto, con los animales, entonces realmente comprende la necesidad de poder combinar estas especies. Entonces hablamos de unos temas, y aquí se abordó el tema de historia, definición, función agroforestal, que es muy denso, a través de un juego que se llama Sendero Agroforestal. Otro tema de beneficios del árbol como especie multipropósito, en todo el tema de bienes y servicios ambientales también, en un juego que se llama la riqueza ambiental. La clasificación de los sistemas agroforestales por componentes se trabajó en un juego que se llama ClassiSAF. Los arreglos agroforestales en un tema que se llama juego Arreglotón, y ya la planificación agroforestal de fincas en Planificando Ando. Entonces, cada juego, mire, tiene un nombre, pero todo el kit, en este caso se llama material didáctico agroforestería. Ustedes se dan cuenta que tiene muchos colores, y esto es por la información que salió en el contexto, en la caracterización. La gente le gusta mucho color, es como muy alegre en esta zona donde se trabajó esto, entonces por eso se imprimió esta gran cantidad de colores aquí. Los personajes también son distintos a los que veíamos anteriormente, entonces se caracterizan un poco más de acuerdo a la región. Siempre, lógicamente, tienen su toque del diseñador, ¿no es cierto? Para hacer algo agradable y chistosito a su vez, pero que a la gente le genere realmente esa motivación. Entonces, y aquí miran los árboles, pues como con unos cultivos al lado, y también aquí en este caso, pues son las especies también como animales, porque ese componente hace que nos identifique más con el tema de la agroforestería. Entonces aquí lo que se busca con estos materiales también es facilitar esa enseñanza agroforestal. Y aquí miramos también morrales de diferentes colores para diferentes temáticas, con su respectivo logo que da la identidad también. Y aquí miramos ya la aplicación de esos variables que hablábamos de la ergonomía. La ergonomía esto es algo que manejan los diseñadores industriales, que para este caso de los morrales, ergonómico es que sea cómodo, que usted fácilmente lo pueda llevar al campo, que lleva este material pesado pues aquí en el morral, pero que no le vaya a tallar los hombros, ¿no es cierto?
que al cargarlo se distribuyan las cargas aquí con las cargaderas del morral y no le genere pues presión en la espalda, ¿ya? Que el material que llevamos aquí es impermeable, así que no se le va a dañar lo que usted lleva. Pero también resistente, pues porque digamos que aquí estos son para tráfico pesado, lo que dicen es para realmente llevarlo a campo, andar en moto, a veces caminando, largas jornadas, entonces debe tener resistencia. Entonces todos esos aspectos de material como tal, en este caso del morral y de estos materiales, los determinan también los diseñadores industriales que nos permiten tener esas características para que sean pues útiles, no se desgasten en situaciones muy adversas a veces de uso y de manejo, que decíamos que puede ser en un potrero, en el cemento, en tierra, ¿no es cierto? Entonces, que no sabemos a qué nos enfrentamos, cuál es la realidad, y eso es verdad que no tenemos muchas veces el espacio más adecuado, pero los materiales son resistentes y nos van a permitir trabajar muy bien. Cada material, cada juego tiene su ficha, una ficha técnica, una ficha informativa para cada juego. Entonces en esta ficha vamos a tener el nombre del juego, el objetivo, como las ideas claves a tratar, los puntos o los aspectos o los contenidos que se van a manejar, pero también las indicaciones de cómo aplicar el juego y qué aspectos debemos resaltar. Entonces cualquier persona que coja este material, leyendo las instrucciones, va a poder aplicarlo. ¿Sí? Entonces eso es también para no depender, porque una sola persona que sabe manejar el juego y lo aplica, no, pues tiene esta ficha técnica, esta ficha informativa del juego para que lo pueda desarrollar. Y miramos algunas aplicaciones. Miren, esta es la lona grande del primer juego que decíamos el sendero. Y en este, miren que las personas son las fichas. Este es el dado. Las personas se dividen también en grupos de participantes. Cada grupo manda a su ficha, a su participante, que va recorriendo el juego y en la medida aquí puede llegar a un sitio donde va a decir, por ejemplo, mire, aquí cambia de ficha, cambia de participante, entonces del grupo tiene que venir otro participante. Y van avanzando y van haciendo preguntas, van aclarando sobre el tema, les ponen retos, por ejemplo, aquí en un reto que le dice que hasta el siguiente turno usted debe seguir jugando con los brazos hacia arriba, ¿ya? Y lanzan el dado y siguen. Y entonces todo eso, esa dinámica, esa participación, la gente se ríe, la gente se divierte aquí, la gente pues realmente entra en un espacio de motivación bastante alto. Que observamos otros materiales que son aplicados también. Este es como un rompecabezas diferente al que mirábamos allá, son fichas rectas si se dan cuenta. En otro tipo de materiales hemos manejado varios materiales como base para trabajarlos, tratando de buscar siempre como los más óptimos. Estos, por ejemplo, son en PVC, hemos trabajado en MDF, hemos trabajado en cartón prensado. El cartón prensado es un material que no podemos utilizar porque se humedece mucho, o sea, se carga de humedad y se daña, se deteriora. El PVC lastimosamente es muy pesado. También, pues eso que sea pesado, cuando usted lo tiene aquí a la mano y en la ciudad y no tiene que transportarse mucho, pues no hay problema. Pero si usted va al campo, y por lo general nuestro trabajo es en veredas y en lugares muy apartados y toca cargar el material, pues no es muy conveniente que sea pesado. Entonces, todas esas variables son las que hemos analizado con los procesos de investigación, de pruebas de validación y ajustes. Se hace en forma, lo que decíamos, y en contenidos. Entonces, miren que llegar a un material no es cualquier cosa. Llegar a un buen material de trabajo amerita toda un análisis, unas pruebas y validar toda esta información. Esta es una ruleta, pero las personas giran alrededor, ¿no es cierto? A veces se hacen estribillos, cantos alrededor y cuando paran de cantar el facilitador, entonces el que queda al frente, que en este caso es de un sistema silvopastoril, silvoagrícola, algo silvopastoril, y se trabajan unas características de cada sistema. Entonces, si se dan cuenta, aquí aplicamos lo que mirábamos en las modalidades perceptuales, ¿no es cierto? Visual, auditiva, kinestésico. Y decíamos que como no todos aprendemos de la misma manera, según los estilos de aprendizaje, que entonces en nuestro proceso
de trabajo, en las actividades que hagamos, en los talleres de capacitación, busquemos que se activen, ¿no es cierto?, esas diferentes modalidades y que se activen también esos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, si la gente se mueve, el, el moverse, el coger una ficha, el lanzar una pelota, esos movimientos hacen que la gente se despierte y tenga dinámica. Y al mismo tiempo la gente, el grupo del que sale a participar le hace la barra, entonces están inmersos en una dinámica. Esa dinámica los mantiene despiertos. Esa dinámica hace que la gente como que se le sube la adrenalina también y entonces se transporta a un espacio de diversión, de motivación, y esa motivación eleva altísimo el aprendizaje. Es muy bueno, ese espacio que se genera es muy bueno. Aquí vemos, por ejemplo, el arreglotón. Yo les decía que se hace al inicio esa caracterización donde decimos gustos y preferencias de la gente, cuáles son los juegos tradicionales de la región. Este es un juego que en algunas zonas se trabaja mucho que se llama el cucunubá. ¿Alguien lo conoce, el cucunubá? ¿Alguien lo ha practicado? ¿Lo ha jugado alguna vez? Yo he visto que allá en mi pueblo los domingos los señores van a jugar a a una cancha. Ujú. Pero no lo han jugado. No, profe, no lo he jugado. Le ha dado ganas, pero... Sí, se mira bien divertido. Sí, Erika. Mira, esta es una adaptación de lo que es el cucunubam, donde tienen aquí varios orificios, tienen unos valores negativos y unos valores positivos. La gente lanza la pelotica y esa pelotica pues le trata de atinar a uno, que es los positivos, pero muchas veces también se van a los negativos. Entonces, en la medida en que lance y caiga en una de estas casillas, pues tiene unos puntos. Si cae en lo negativo, obtiene una hoja seca, porque al mirarlo de frente se ve como un árbol, en lo que ahí está lateral, entonces se ve como separado, pero de frente se ve toda esta imagen como un árbol. Entonces, al lanzar la pelotica y si cae en negativo, le dan una hoja seca. La hoja seca tiene una información de un arreglo agroforestal. eh, Perdón, las hojitas tienen información sobre arreglos agroforestales, las verdes, cuando caen los puntos positivos. Y se habla entonces de las características de un arreglo, entonces de la región, el arreglo, por ejemplo, cortina rompevientos, que con qué especies se pueden trabajar, que si esas especies hay en la zona, si son nativas o son introducidas, los beneficios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si cae en lo negativo, se le da una hoja seca, y la hoja seca es una penitencia o es un reto, ¿sí? Que tienen que hacerlo en grupo o en forma individual. Entonces, eso hace que la gente se divierta, se ría, etcétera. Y este último que vemos aquí son unos tableros que se trabaja con, o sea, es como que a usted le dan un terreno que puede ser plano, ondulado o pendiente. Y ese terreno tiene que planificar, o sea, planificar su finca, comprar la vivienda, tiene que comprar los pastos, los árboles, los cultivos, tiene que comprar los animales y organizarlos ahí en ese terreno. Entonces ahí uno mira cómo planifican, si combinan árboles con cultivos, árboles con pasturas, con animales, tienen unas fuentes hídricas que hacen alrededor de la fuente hídrica, no poner animales ahí alrededor, sino el cuidado de la fuente hídrica con especies que son adecuadas para proteger la fuente hídrica. Entonces, por eso se llama planificando ando, porque pues, todos los conceptos anteriores que se miraron en esos módulos anteriores, en esos talleres anteriores, ya lo reúnen aquí en la planificación. Entonces, usted no les dice cómo planificarlo, ellos lo van a hacer. Y en la medida en que lo hacen, ya lo presentan y ahí usted va dando indicaciones, pero aquí tal vez sería mejor poner estas especies o combinar con estas. Acuérdese que si usted coloca esto, le va a servir porque le va a dar mayor biomasa, la biomasa de los árboles le va a servir para la alimentación de los animales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces va complementando. Pero quien diseña, quien planifica, son los productores. Entonces, este es otro juego interesante
que tiene también unos retos, en la medida en que todo el mundo está emocionado armando, digamos, aquí en su terreno, y de pronto el facilitador les dice, suena una campana fuerte y le dice que llegó una helada, que se presentó una helada grande. Entonces se acerca a los tableros. Si una persona sembró algunas especies que le ayuda a generar microclima para evitar las heladas, tiene punto positivo. Si no sembró árboles y no hizo la medida pues, de prevención para eso, punto negativo. O llega una sequía extrema en otra alarma. Dice, sequía extrema para todos, verano prolongado para todos. ¿Qué pasó? Se acerca a los tableros. Si alguien sembró especies y protegía las fuentes hídricas, entonces puntos positivos. Si no utilizó ninguna especie que le va a ayudar a proteger, punto negativo. Entonces todo eso se va generando en la dinámica. Si usted lo va a explicar y solamente llega a explicar toda esa cantidad de información, a veces es muy densa. Entonces aquí, acuérdense, estamos haciendo un proceso de construcción de conocimiento. Bueno, hasta ahí estamos hablando de lo que se llama ese material didáctico manual, a través de esos juegos, más que todo de mesa, en piso, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de lo que es la ruta metodológica para el diseño de software educativo. En este caso vamos a hablar de un software educativo agroforestal que hemos diseñado en un proceso de investigación, que lo primero en este caso fue también, como en el otro, hacer una sensibilización, una socialización de todo el trabajo, motivar a la participación, hacer un proceso de evaluación de conocimientos previos también, y a partir de eso poder plantear un plan de capacitación según los resultados encontrados de esa evaluación de conocimientos. Entonces se hizo un proceso de trabajo a través de un diálogo de saberes, de la lúdica, y con los participantes ese plan de capacitación se realizó para explicarles un poquito más del tema de agroforestería. Y para ello, esto se trabajó con unas instituciones educativas rurales, donde con jóvenes de los últimos grados, noveno, décimo y 11, se hizo toda la parte de caracterización, de qué conocían de agroforestería, qué temas les interesaba conocer y aprender un poco más, bueno, qué especies manejaban en sus fincas, cuáles especies eran las más conocidas, la utilidad, las características, etcétera, y con ellos se hizo algunos mapas parlantes de esas condiciones, de esas características, unas maquetas ya para que ellos conocieran cuáles eran los sistemas agroforestales, y con esos temas, conjugando, digamos, ese conocimiento eh, local y el conocimiento ya científico, se logró hacer el diseño del software educativo, que también fue sometido a una evaluación, a validación con unas pruebas que se llaman pruebas alfa, que son como unas encuestas, y unas pruebas beta. Las alfa se aplican a los participantes del proceso y las beta a un público externo. Con los aportes que dan se complementa y se hacen los ajustes. Y este es el resultado. Entonces tenemos un software que se llama el software de agroforestería, que tiene una interfaz que va a trabajar todo lo que es agroforestería, qué son los sistemas agroforestales, qué son los sistemas silvopastoriles, cuáles son los beneficios de los sistemas agroforestales. Entonces, los tres grandes, digamos, la clasificación son sistema silvoagrícola, sistema silvopastoril y el agrosilvopastoril. Cuando entran aquí, navegan y van a tener contenidos, o sea, la parte como, digamos, teórica, pero también videos, imágenes, pero también juegos. Y los juegos nos van a ayudar a reforzar esos contenidos. Y los juegos tienen niveles, un nivel como principiante y avanzado. Y las preguntas son aleatorias, van cambiando y les van dando puntaje. Entonces, a través también de la exploración del software y de los juegos, pues se van reafirmando un poco más el conocimiento. Esto está enfocado más a jóvenes rurales. Entonces, ven la diferencia de un material con otro, de qué tipo de población puede trabajar, ya decíamos, ¿no es cierto?, de que uno debe pensar siempre en qué población, con quién voy a trabajar, ¿no es cierto?, en qué condiciones puedo trabajar, y de acuerdo a eso pues va mi medio de comunicación.
Listo. Y aquí, finalmente, dentro de estas también herramientas digitales, hablamos de una que se llama el sistema de aprendizaje interactivo. Los sistemas de aprendizaje interactivo son unas consolas grandes diseñadas también a partir de juegos tradicionales, juegos de la región. Por ejemplo, aquí este es como ese juego que se llama La Culebrita. ¿Alguien ha jugado eso? Ustedes, chicos, no me digan que no. El parqués, ¿no? Sí, profe. Claro, ¿cómo van a decir que no? Que no han jugado parqués, que no han jugado el de las culebritas. El principio de esos juegos es que cuando usted eh, a veces si cae a una casilla donde hay escalera, pues sube, ¿no es cierto? Y avanza varias casillas, pero en otras hay una culebrita, un resbaladero, como un tobogán que baja. Entonces llega a esa casilla y retrocede muchas casillas. Entonces, y el parqués, pues que ya ustedes lo conocen, casillas, casillas que tienen algunos seguros y de acuerdo a eso pues van avanzando. Entonces, esos principios se tomaron aquí en cuenta en una población donde esos juegos eran como los más comunes y a partir de eso se elaboró con unos ingenieros electrónicos, elaboraron esta consola. Esta consola tiene unos circuitos que permiten que 4 jugadores o 4 grupos de jugadores puedan participar. En la mitad hay una tablet. En esta tablet está programada, este es el sistema que está programado para que usted escoja entre 3 temáticas. Está cambio climático, seguridad alimentaria y agroforestería. Usted coge cuál. Por ejemplo, cogió seguridad alimentaria. Entonces ya todo el juego va a estar en torno a la seguridad alimentaria. Ese fue el tema que usted escogió. Entonces, aquí activa cuántos participantes, 1, 2 o 3 o 4. ¿Listo? Y lanza el primero los puntos. Entonces, machuca un botoncito y al oprimir este botoncito se prende esto que está alrededor de la tablet, que es una ruleta. Entonces empieza a sonar aquí y a dar color. Y para. Para aquí en un número. Entonces, por ejemplo, da 1, o sea que avanza una casilla nada más. Y aquí inmediatamente se ilumina la casilla que avanzó. Y esa casilla que avanzó aquí, inmediatamente lo lleva acá a algo en la tablet. Entonces, esa casilla 1 aquí, por ejemplo, puede ser acá un video. Les pasa un video súper cortico que no dura más, son segundos, 40, 50, 60 segundos, son videos muy cortos. Y a partir de ese video, unas preguntas. Y usted debe responder A, B o C. Y acá permite esas opciones, A, B o C. Y entonces da la respuesta. Si la respuesta es correcta, pues le salió felicitaciones. A veces le dice felicitaciones, avanza 2 casillas. O a veces nada, solamente quietico ahí, pero ganó. Y si no, si perdió, entonces le dice intenta otra vez o le hace la aclaración de cuál era la respuesta correcta. ¿Sí? Hay preguntas solas, hay con videos, hay imágenes y hay penitencias. Entonces cada uno no se sabe, pero lo importante es cuál llega primero, pues acá a la casilla superior y cuando ya llega a la superior, pues felicitaciones, fue el ganador, etc. ¿Listo? Este es el SAI. Entonces, este nos permite para 3 temáticas poder trabajar, poder aprender jugando. Entonces, la gente se divierte, grita, se emociona. Esto es bien interesante. Esto se hizo teniendo en cuenta que en muchas instituciones educativas rurales no le estaban dando mucho uso a las tablets cuando hubo toda esa promoción de tablets en computadores para educar, les regalaron a las instituciones y no los utilizaban mucho. Entonces, se decidió hacer este sistema para que pusieran aquí la tablet, esto se sube y se baja, se monta y se quita, no hay problema, no es fija. Entonces, lo que sí es fijo es mantener el programa aquí, ¿no es cierto? Entonces, fácilmente se utiliza, tiene sonido, aquí se ven unas rendijitas, aquí está la rendijita, y tiene el sonido. Entonces, un sistema muy bueno, un trabajo de grado que hicimos con los de electrónica, un trabajo interesante y que ha aportado mucho y que consideramos, miren, esos son los trabajos que decimos, ¿no? Que con muchas veces se hacen cosas
externas que se nos quedan en solamente un documento en biblioteca. Pero pues también hay trabajos de investigación que pueden aportar y que se pueden retribuir todo ese apoyo y colaboración de las comunidades dejando un material que les pueda servir. ¿Ya? La idea que debemos avanzar, que queremos llegar más adelante es a los aplicativos móviles, que todos estos juegos, sean manuales, estos digitales que se ha avanzado también, que se puedan tener en aplicativos. Ya las aplicaciones para que ya los jóvenes rurales también puedan bajar la aplicación de cambio climático, de seguridad alimentaria, de agroforestería, de cultivos y puedan jugar, pero también aprender. Entonces, esto es un reto. Quien le guste, le interese esos temas y pueda pues empezar a trabajar en estos, bienvenidos, que se vinculen también a este proceso. Si tienen amigos, compañeros, familiares que son ingenieros de sistemas o electrónicos que les interese, les guste de este tema, se pueden vincular también a estas investigaciones, podemos hacer proyectos en conjunto, porque nosotros trabajamos también de manera colaborativa. Trabajamos con diferentes perfiles profesionales. Sabemos que eso es lo importante para lograr cosas grandes y de impacto. Solitos no lo podemos hacer. Entonces, quienes conozcan y quieran hacer eso e incursionar en estas aplicaciones móviles, pues bienvenidos para que avancemos en esto. Estamos en ese proceso. Estamos queriendo iniciar en ello. Entonces, bienvenidos sean. Finalmente, aquí terminamos con un mensaje muy bonito de Gustavo Wilches. Él es una persona que se ha dedicado mucho a trabajar la parte ambiental. Es un autor muy reconocido también por sus publicaciones y sus contribuciones. Ha hecho unas revisiones importantes y trabajos importantes en el país, junto con otro autor que se llama Julio Carrizosa. Julio Carrizosa es el autor de un libro bien interesante que quiero que ojalá lo puedan leer. Lo consiguen en internet, que se llama Colombia Compleja. Colombia Compleja muestran las diferentes regiones del país con sus características, unos mapas bien interesantes donde se articula la territorialidad con toda esa parte de la población y el manejo ambiental. Entonces es bien bonito. Y este personaje, Gustavo Wilches, tiene un libro que se llama así, La letra con risa entra. Y por eso lo retomamos aquí, porque considero que realmente a través del juego, de generar esos espacios de diversión, de que la gente ya no aguanta de la risa, de que se agacha, de que se siente de la risa o que se cae de la risa. Esos espacios de diversión, pero que le aportan en su educación, en su formación, eso contribuye muchísimo a nuestra sociedad. De verdad que usted como facilitador se va a sentir bien. La satisfacción de que la gente de verdad se divierte aprendiendo es grandísima. Y pues la vida hay que aprovecharla y vivirla de la mejor manera. Entonces, ¿qué mejor que el aprender sea una diversión? Entonces, jóvenes, ese es el mensaje, que podemos hacer mucho, mucho por nuestros productores. Depende de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestro compromiso y de nuestro amor por lo que hacemos, por nuestra profesión. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Este, por ejemplo, es otro personaje para otro tema que da la identidad a otro proyecto. Este se llama Laurelito Protector. Es un personaje como un superhéroe, pero representa la hoja de laurel, que es aserrada, y como un superhéroe porque el laurel de cera en alguna publicación decían que debería considerarse en Colombia como símbolo de la protección ambiental. Entonces, eso es lo que tenemos para ustedes. ¿Qué les parece? Quiero escucharlos. ¿Cómo ustedes consideran y de acuerdo a lo que miramos que se puede integrar, ¿no? O sea, estos procesos de comunicación tan importantes en la extensión, pero cómo esa comunicación yo puedo integrarla con mi creatividad, con el diseño de materiales propios para poder desempeñarme en mi función de extensionista. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué les pareció este proceso?
¿Observamos la pantalla? Sí, chicos. ¿La pantalla sí se observa? Sí, profe. Y el audio me comenta, Kit por favor. didáctico de maíz y frijol se elaboró con ¿Sí? ¿El audio? el kit didáctico de maíz y frijol se Profe. elaboró con el apoyo del equipo interdisciplinario, el cual contiene 6 juegos. Recopilando saberes. Cosechando saberes y tradiciones. Sistemas de siembra de maíz y frijol. Ordenando mi trabajo. Mejoro las actividades para una buena producción. Manejo fitosanitario y productivo del maíz y frijol. Y stock de calidad y transformación agroindustrial. Los juegos se elaboraron con materiales de gran durabilidad y resistencia, adecuados a las condiciones de la zona para el empleo en diferentes condiciones y diseñados para facilitar la capacitación de adultos. Tradiciones e importancia del maíz y el frijol. Mediante la utilización de 2 juegos como estrategias lúdicas y medios de comunicación, se facilitó el sondeo rural participativo para identificar las prácticas. Voy a hacer aquí una pausa para que miren, por favor, enfóquense, vean en la gente, los participantes, cómo ellos están sonriendo en esto. Aquí lo que yo les decía, por ejemplo, en este es una lona, ustedes ven en el piso, y las personas son las fichas, ¿no es cierto? Y a partir de lo que van avanzando en esas casillas, pues van encontrando preguntas, aclaraciones, retos, pero miren la expresión también de la gente. Prácticas tradicionales de cultivo. Con el juego Recopilando Saberes y la participación de la comunidad se recolectó información básica acerca del manejo tradicional de los cultivos de maíz y frijol en la zona, como punto de partida para brindar asesoría técnica y mejorar la producción. De igual manera, con el juego Cosechando Saberes y Tradiciones, se orientó a las familias acerca de la importancia industrial, comercial, ambiental y alimentaria de cultivar estos productos. Taller 2. Abono orgánico y biopreparados. Este taller se adelantó para promover el uso de prácticas agroecológicas en maíz y frijol, además de capacitar en la identificación y formas de control de las principales plagas y enfermedades. Con el juego Manejo fitosanitario y producción de maíz y frijol, se explicó la forma de elaborar abonos orgánicos y biopreparados para fertilización y prevención de plagas y enfermedades, actividad que se complementó con la dinámica Produce sano y comerás sano, que permitió el análisis de términos agricultura orgánica, abonos orgánicos, enmiendas para el suelo, biopreparados, plagas y enfermedades de maíz y frijol. Taller 3. Sistemas de siembra para maíz y frijol. Con el objetivo de capacitar a la comunidad sobre la aplicación de técnicas sobre manejo integral de los cultivos de maíz y frijol, se diseñaron 2 personajes que representaban la mazorca de maíz y la vaina de frijol a manera de títeres para dinamizar la integración de grupo mediante una dinámica. Posteriormente se desarrolló el juego El manejo que le doy al suelo de mi vereda, espacio en el cual los participantes explicaron de manera gráfica y verbal las prácticas más comunes que realizan para preparar el suelo. Información que fue analizada a través del juego. Planifico mi producción, ordeno mi trabajo y mejoro las actividades para una buena producción, que permitió analizar en grupo los distintos aspectos y labores necesarias para la producción, cuantificarlos para determinar cómo mejorar la rentabilidad de los cultivos. Taller 4. Manejo post cosecha y transformación agroindustrial.
Este taller se adelantó con el propósito de orientar a la comunidad en el manejo post cosecha y transformación del grano de maíz y frijol con procesos agroindustriales. Para ello se adelantó la dinámica, juego de saberes, para motivar a los participantes y hacer un sondeo sobre las prácticas comunes de cosecha y almacenamiento del grano. Y con el juego Stop de Calidad, se identificaron los principales factores que influyen en la calidad del grano y su conservación. Además, se utilizaron varias maquetas de prototipos de secadores y zarandas, que fueron especialmente diseñados para demostrar la facilidad de construirlas y su importancia en el mejoramiento de la calidad del grano que repercute en el precio. Se elaboraron distintas recetas sobre la fabricación de harinas, dulces y croquetas de maíz, para lo cual se diseñó el empaque con la marca determinada por la comunidad. Esta experiencia exitosa y significativa para la población del municipio de Leyva se ha difundido en diferentes eventos, logrando resaltar la relevancia de los procesos de revitalización del tejido social en el departamento de Nariño. Hay esta problemática, pero pues no hay mucha capacidad. Entonces creo que Colombia... Listo. ¿Qué les pareció el video? Bueno, es un videito en la medida de lo posible elaborado con una experiencia de seguridad alimentaria enfocado pues a este tema de maíz y frijol en la zona del municipio de Leyva, pero en términos muy generales muestra como la aplicación y el uso de estos materiales didácticos dentro de los procesos de formación. ¿Qué tal les pareció? Quedaron calladitos. La música estaba buena. Profe, pues la verdad muy interesante, porque se mira, primero que todo, que hay como esa relación directa entre el generador de información y los receptores, por decirlo de alguna manera. Entonces, una es bonito como ver esta relación tan fraternal que se ha creado ahí. Entonces, no sé, pues a mí me llamó mucho la atención porque en algunas capacitaciones, pues yo he podido estar en algunas capacitaciones que genera la UMATA o algunas asociaciones o entidades diferentes que llegan al municipio y son un poco aburridas porque simplemente llegan, dan la información y ya, se van. Entonces no hay como esa relación directa o la posibilidad de generar como esos lazos. Pero lo que se ve en el video es algo muy enriquecedor, eh, tanto uno para estudiante, porque uno, digamos que, como lo dije anteriormente, aumenta como esa perspectiva de ya no seguir en los mismos tecnicismos, de mirar que se puede lograr algo más grande implementando diferentes técnicas y no simplemente estar en lo mismo. Sí, Pau, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Yo quiero que les quede a ustedes ese mensaje claro de que podemos hacer cosas distintas, diferentes para realmente generar un espacio de aprendizaje mucho más agradable, más efectivo, más eficiente, más eficaz en todo, porque eso quiere decir que nuestros contenidos, lo que queremos compartir, sí realmente le llegue a la gente, lo apropie, pero que también usemos adecuadamente nuestros recursos, nuestros medios didácticos, pero también los recursos económicos, también nuestro tiempo, ¿no es cierto? La parte logística, la parte de nuestro talento humano bien manejado también. Entonces, son muchos elementos a conjugar, a organizar y a planificar muy bien para lograr nuestra experiencia exitosa. Entonces, los invito a que, esto les voy a compartir toda la información, pero los invito ahora a que en la próxima sesión vamos a tratar de buscar una invitada, una persona que nos va a hacer un taller virtual, porque desafortunadamente, pues por todas estas condiciones ahora, muchas cosas de estos talleres con los materiales no los podemos aplicar por las distancias y porque estamos por este medio, pero
se han desarrollado también habilidades para hacer talleres virtuales. Y la voy a invitar a una pasante que trabaja con nosotros para que comparta con todos ustedes un tema desde la virtualidad, un taller virtual, ¿sí? Y sí les pido el favor que le preguntemos mucho en relación a cómo elaborar todo, qué plataformas, todo el ejercicio completo, porque ustedes van a hacer talleres virtuales. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes hagan talleres, pero mucho mejores de los que nos va a presentar Vanessa la próxima semana. Entonces, ese sería como el reto. Y lo otro es que en grupos, quiero pedirles el favor, vamos a organizarnos para que consulten artículo científico de revista, no tesis, no documentos, un documento, sino un artículo científico. Ustedes entran a Google Academic, pueden buscar un artículo científico publicado en revistas, ¿no es cierto?, categorizadas, revistas que estén circulando en cielo, bueno, revistas, por favor, científicas, que busquen artículo que se relacione con estos procesos de comunicación, de formación, de capacitación de agricultores, de cómo es ese proceso de capacitación efectiva, experiencias de extensión, experiencias de comunicación, del uso de las tecnologías de la información, de la comunicación en extensión, información de productores. No tiene que ser necesariamente colombiano, sino puede ser de cualquier parte del mundo, cualquier revista, pero lo importante es que busquen un artículo que les llame la atención y ese artículo no lo presentan, pero no lo presentan solamente en 4 diapositivas, hacer una síntesis. Vamos a ver esa, no es copiar, es una síntesis donde nos muestre en esencia cuál es el título, los autores, de dónde es la revista, el objetivo, pues los objetivos principales que se plantea ahí en el documento, la metodología, los resultados principales y las conclusiones a que llegaron, ¿no es cierto? Entonces, pero una síntesis de eso. ¿Sí? Y los grupos vamos a organizar en grupos de 6 por 5, 30. 6 grupitos de 5. Nos va a quedar uno de 6. Bueno, me envían el listado, por favor, se lo envían a la compañera, si es tan amable, Paula, para que me recepcione los grupos. Vale, profe, pues ahí yo le pediría el favor de que mi grupo sea el que queda de 6. Ah, ¿o saben qué podemos hacer? Los mismos grupos de cultivos. ¿Les parece? Sí, profe, mejor para no desorganizarnos tanto. Cojamos ese mismo, entonces, de cultivos y cada grupo búsquese un buen artículo novedoso. Ahí esa es la otra cuestión, que tienen que ser máximo 5 años atrás, o sea, del 2017, 18, 19, 20, ¿sí? O sea, artículos actuales, no artículos de más años atrás. Bueno. Entonces, por favor, búsquense un artículo que hable más de estas tecnologías de información, de comunicación, de cómo se utilizan estos en procesos de extensión, algo novedoso, algo atractivo, llamativo, lo que más les genere curiosidad, que más les interese, ese artículo lo van a leer, lo van a estudiar muy bien, lo van a sintetizar y ya les digo, no se puede pasar, solamente vamos a trabajar 4 diapositivas de contenido, pues la otra sería la de presentación, la que diga el nombre del artículo, los autores, la revista, el nombre de ustedes, de su grupo, y luego las 4 diapositivas. Suficiente, no más. ¿Listo? La próxima clase lo presenta cada grupo, va a tener máximo 10 minutos cada grupo. ¿Listo? Lo presentamos. Bueno. Por favor, en la presentación colocan el link para mirar de dónde se obtuvo dónde queda ese artículo, en qué revista. El link. ¿Listo? La cita de ese artículo. Bueno. ¿Quedó claro? Listo, jóvenes, entonces, un artículo por grupo.
Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la próxima semana, muy puntuales a las 8. La próxima semana tenemos una invitación a una tesis que estaba pendiente, que ya nos confirmaron. Vamos a participar todos de la sustentación pública de este trabajo de grado. Entonces, 8 en punto, arrancamos. Les pido el grande favor. Bueno, Vale, profe. listo. Que tengan buen resto de día. Un gusto. Hasta luego.